Ah, ok, perfecto. Bueno, ya está grabando. ¿Va? Eh, pues lo que hoy nos acontece es el contexto sociopolítico de las teorías queer. Y vamos a ir desenredando poco a poco como estas tres crisis que Javier Sáez menciona de cómo es que las teorías queer no están ajenas a solamente una cuestión política, sino que hay detrás también aspectos sociales, económicos incluso, que van a determinar el debate sobre las teorías queer y también cómo es que se van dando estas discusiones y estas críticas de diferentes, pues sí, desde diferentes trincheras, como pueden ser los feminismos, pero también los movimientos gays y lésbicos. Tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes, así que la voy a compartir en este momento. Compartir. Ok. Pues se supone que... Ah, miren, sí puedo verles en Zoom. Pensaba que no. Ok. ¿Me pueden avisar, por favor, si ya la están viendo? Sí se ve. Ya se ve. Sí, ya se ve. Súper, muchísimas gracias. Va a ser aquí a un lado. Ok, va. Bueno, antes de profundizar en las crisis que menciona Javier Sáez, me gustaría un poco describir cómo fue el contexto de los ochentas, en el sentido de que, pues, es una década al menos crucial, no solamente para la cuestión de las teorías queer, sino también en el sentido económico y geopolítico. Por cuestiones, pues por cuestiones de enmarcar cómo es que surgen las teorías queer, pues vamos a enfocarnos, al menos en esta clase, en los países en donde tiene esta irrupción, que es principalmente Estados Unidos y algunos países europeos, como bien podrían ser Francia o Reino Unido. Y también quiero destacar que la década de los 80 fue muy trascendente en el sentido económico porque ya 20 años atrás, de los 80, en los 60, empieza una crisis a nivel global. Y esa crisis, pues es la crisis del sistema capitalista, del estado de bienestar, que justo tuvo como consecuencia la efervescencia de varios movimientos sociales, no solamente de los trabajadores o de las disidencias sexogenéricas. También habría que recordar aquí cómo entra un poco la segunda ola del feminismo, pero 20 años después de los 60, en los 80, pues estas medidas o políticas económicas neoliberales van a tener una mayor demostración a partir de la llegada en el ámbito político de dos personajes, que en este caso los pueden ver en la fotografía, que está Margaret Thatcher a su izquierda y Ronald Reagan a la derecha. Em, la primera dama del Reino Unido y bueno, el presidente de los Estados Unidos durante toda esta década prácticamente. Y si bien el neoliberalismo no es que haya surgido así sin más en los ochentas, sino que desde las finales de la Segunda Guerra Mundial ya había como un poco esta discusión sobre el estado de bienestar y también sobre qué tanto debe de interferir el Estado en la economía o incluso en el mercado. Fue en los 80 cuando, a partir de esta crisis del propio estado de bienestar, que habría que recordar que el estado de bienestar pues trata de generar una seguridad social para la población y también de alguna forma garantizar no solamente cuestiones de salud, sino también de educación, incluso y de trabajo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en los 60 todas estas pues idealizaciones del estado de bienestar empiezan a partirse, a quebrarse, y poco a poco ese descontento va a ir formando que el neoliberalismo tenga un repunte y que a partir de los 80 la aplicación de políticas económicas neoliberales que buscaban reducir el Estado y hacer que el mercado de alguna forma pues controlara, ¿no? Esta cuestión de la oferta y la demanda, también expandir el tema hacia otros países, como puede ser en América Latina, el caso de México, Chile, que incluso se dio muchísimo antes de los 80, como este laboratorio del neoliberalismo en América Latina, pues
esta visión que hay sobre la cuestión económica de hacer que el Estado se haga a un lado y que sea el mercado quien regule todo, pues va a tener claros efectos en las poblaciones que están más vulneradas. En este caso, pues los segmentos que no pueden acceder tal vez a una educación básica y que poco a poco van siendo pauperizados y marginalizados. Pero también es interesante que al menos el neoliberalismo, que también es una cuestión muy interesante de debatir, pero que ahorita no nos podría dar el tiempo por lo que vamos a discutir, no solamente es una cuestión económica. El neoliberalismo también es una cuestión social, ideológica e incluso política. Así que em, al menos en Estados Unidos, y esto sí es muy importante de destacar, surge el neoconservadurismo, que es esta relativa relación entre los principios de economía liberal, que es esta posición de libre mercado, de laissez-faire, que es dejar hacer, y laissez-passer, dejar pasar, o sea, dejar hacer que el mercado y dejar pasar como al mercado para que sea el que se ocupe de esta cuestión económica, pero también aunado a la defensa de los valores centrados en la familia nuclear, entendida como mamá, papá, hijos, y la propiedad privada. Entonces, la década de los 80 en Estados Unidos particularmente, no solamente va a estar caracterizada por la irrupción de las políticas neoliberales que van a determinar toda una nueva lógica en el mercado y también en cómo se va a hacer el Estado a un lado de todas estas seguridades sociales que se tenían de alguna u otra forma garantizada en los 60s, 70s, sino que también va a estar matizado por estos valores que van a estar enfocados en la defensa de la familia y que también van a ir un poco ligados a los sectores evangélicos y cristianos que van a tener también un repunte en los 80 con los canales de teleevangelismo y con las radios evangélicas que de alguna forma también reaccionan ante todos estos movimientos de liberación que surgieron 20 años atrás, porque habría que recordar que al menos en los 60 no solamente era una crítica al sistema económico capitalista, sino que al menos en los movimientos hippies o de la guerra que surgen contra la guerra de Vietnam, también hay una visión en la que la sexualidad ya no es una cuestión condenatoria, sino también de liberación. Entonces, 20 años después, en los 80, al ver que la crisis no solamente es económica, sino que al menos por parte de estos grupos neoconservadores, se trata también de una crisis de los valores y de la familia y de su moralidad, es como se van a relacionar estas dos posturas y quienes van a condenar también, pues, el surgimiento de todas estas teorías queer y también de los movimientos de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Entonces, la década de los 80, en resumen, va a estar caracterizada, al menos en Estados Unidos y en algunos países europeos, por la aplicación de medidas económicas neoliberales y también por el surgimiento del neoconservadurismo, que surge como una reacción de todos estos movimientos de liberación sexual y de liberación social que de alguna manera van a criticar a la familia y también a los ideales que están encuadrados en esta idea de respetabilidad de la clase media, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o como comentario que quisieran agregar sobre los 80 que tal vez sea pues crucial de decir o de mencionar? Una corrección rapidísima. Es que comentaste que Margaret Thatcher era primera dama, pero no, era primer ministro. Y es que ya ves que Perdón. primera dama, ajá, Muchas ya ves gracias. que Sí, son... sí, gracias. Con la primera ministra. Sí, tienes razón, porque la primera dama eso es de una cuestión presidencial. Se me fue ahí un lapsus. Pero sí, gracias, Jesús. Bueno, ¿alguien más tiene, no sé, alguna otra cuestión que comentar? No sé si es importante comentar también desde como una historia mínima LGBT, la importancia de la década de los 80 y la aparición del SIDA, que fue como un evento sumamente importante
que justamente, por ejemplo, Reagan tuvo maniobras políticas muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Y en algunos países latinoamericanos respecto a la respuesta que se tuvo a la enfermedad, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso que mencionas justo conecta con lo que vamos a ver después, que es la crisis del SIDA. Pero lo que sucede, al menos en América Latina, es que hay un constante intervencionismo por parte de los Estados Unidos hacia diferentes países, principalmente en Centroamérica, porque también a la par, en esta época, empieza a haber también como nuevas corrientes también derivadas un poco de la teología de la liberación y de la crítica al sistema económico y social, que van a tener bastante alcance en las poblaciones y que eso preocupa a Estados Unidos porque hay que recordar que también geopolíticamente en esta década se da una mayor tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esto implicó pues que ambos países de alguna manera, no solo a través de la ideología, sino también de la intervención en otros países, se configuraran de aliados, pero a costa de que hubiera pues guerras en las que estuvieran involucradas sectores o incluso poblaciones locales y que posteriormente, cuando declinan esas guerras, pues hay todo un contexto de violencia desencadenado por estas últimas. Así que geopolíticamente también es muy importante de precisar, también como tú mencionas, Adid, que al menos en los 80 esta cuestión de bueno, ahorita te doy la palabra, Jesús, esta cuestión de intervencionista, pero también de tensión entre ambas potencias, va a generar una incertidumbre a nivel global que también va a estar pues anclada un poco en esto de la bomba atómica, que justo desde el final, desde la Segunda Guerra Mundial, marca como una constante durante toda la Guerra Fría. Sí, Jesús, te escuchamos. Y no, pensaba que también es justo en la década que ya cae finalmente el muro de Berlín y también en cuanto a la parte de los países de habla hispana y bueno, nosotros que hemos leído cosas de Preciado y cosas así, también comienza, bueno, entiendo que es ese momento donde también, bueno, al principio de la década, cuando ya Franco sale del gobierno de España y España también se libera un poco, se vuelve menos una potencia conservadora. Sí, de hecho, Franco muere en el 75 y posteriormente, pues empieza como todo este proceso de transición a la democracia que muchos científicos políticos le llaman y que pues paulatinamente empieza también en el ámbito cultural esta movida, ¿no? O sea, es la movida española y mucho, por ejemplo, Pedro Almodóvar parte también de ese contexto no solamente para denunciar como todos estos valores conservadores, sino todo este proceso político que de alguna forma tiene pues bastante impacto en el aspecto cultural y también de la sexualidad, ¿no? O sea, el destape también le llaman a esa época. Y bueno, mencionabas al principio, ¿no? Que cuando la década, cuando cae la Unión Soviética, más bien es en el 89 cuando cae el muro de Berlín y justo es en los 90 donde toda esta impresión de que cae la Unión Soviética no solamente impacta a nivel político, sino también intelectual, ¿no? O sea, empieza esto que llaman el fin de la historia, supuestamente, y que de alguna manera reafirma al sistema capitalista frente a las experiencias socialistas que hubo en Europa del Este y también, pues, por parte de la Unión Soviética. Pero muchas gracias también por comentarlo, porque sí, al final, pues ya en el último año de los 80 la Unión Soviética empieza a desmoronarse poco a poco y posteriormente viene la Glasnost y la Perestroika, que van a ser esas medidas económicas que van a poner casi fin hacia ese sistema político. Pero muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es, ya vamos a entrar a hablar sobre la crisis del SIDA, ¿no? Este primer hito que menciona Javier Sáez, que va a ser crucial para las teorías queer. Bueno, Em, observando un poco en esta línea del tiempo, nada más puse algunos hechos clave en cuanto a la crisis del SIDA y cómo es que, al menos en la década de los 80 pues era una cuestión que estaba ahí latente, no solamente en en el espacio de la salud,
también en la discusión pública y cómo es que los movimientos sociales empiezan a tratar de pues buscar soluciones o incluso de hacerse escuchar en cuanto a las demandas por este gran desconocimiento y también esta falta de participación por parte del Estado en cuanto a lo que sucedía. En el 81, pues se dan los primeros casos y diagnósticos. 3 años después se identificó el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Luego en el 85 sale el primer test de identificación y en el 86 se acuerda la nominación VIH, ¿no? Pero antes también sucede, bueno, sucede una cuestión muy importante, al menos en términos del discurso, y es que el virus se va a asociar a las 4 Hs, ¿no? Que era heroinómanos, haitianos, homosexuales y trabajadoras sexuales, o sea, las 4 Hs en inglés, ¿no? O sea, esta última, hookers, de acuerdo con la traducción. Pero, o sea, ¿qué sucede como con todos estos grupos que empiezan a ser identificados e incluso estigmatizados, no solamente por parte de las instituciones políticas, sino también de la misma medicina, ¿no? De los propios doctores. Entonces, pues ya se habla de que la crisis del SIDA no nada más es una cuestión cronológica o incluso histórica, sino que también es más que una enfermedad, porque se empiezan a demonizar todas estas prácticas y empieza a haber una rápida identificación entre los medios de comunicación e incluso en las cuestiones políticas en la que, perdón, justo Abraham aquí menciona, no entendieron la primera H, era haitianos, heroinómanos, personas que consumen heroína, homosexuales y trabajadores sexuales. Esas eran las 4 Hs con las que de nada, Marina, con las que se identificaba, ¿no? A la enfermedad. Y justo aquí menciona Abraham, ¿no? Que es en este contexto, yo creo que en los 80s, cuando bueno, en películas se retrata Un corazón normal, Filadelfia y El Club de los Desahuciados. Sí, exactamente, incluso en las producciones culturales, ¿no? Podemos observar que todas estas problemáticas están latentes y forman parte de la discusión pública y de cómo es que trascienden la mera categorización institucional de lo que es el SIDA, luego VIH, y que está marcada también por una cuestión clasista, racista y también homofóbica y transfóbica. Entonces, ante toda esta efervescencia y la demonización, pues, de estas prácticas y de los cuerpos homosexuales, tal como menciona aquí la lectura, la tengo acá, es que, pues, las políticas públicas, al menos en un primer momento, fueron nulas. Cuando se le preguntaba a Reagan, no sé si, bueno, a su secretario de salud, no sé exactamente el puesto que se tiene en Estados Unidos, pero es un poco el símil de lo que es el secretario de Salud aquí en México, pues en un primer momento incluso la negaba o decía, no tenemos información, y esto siempre aderezado con una sorna o incluso con una forma un tanto despectiva de mencionar al SIDA. Aquí tenemos otro comentario. Hemofílicos, disculpen, es el dato que tenía. Sí, también hemofílicos, justo. Hemofílicos, también heroinómanos. O sea, es que, bueno, estas 4 Hs también eran una cuestión súper difusa por parte de los médicos y ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos. Pero, ¿qué sucede al momento de que se demonizan todas estas prácticas y empieza, bueno, y estas políticas en materia de salud, pues son casi nulas? Bueno, surgen colectivos y organizaciones como ACT UP, y pues estos colectivos de alguna manera van a tratar de tener como una coalición entre numerosas personas, porque ya no nada más se trataba de una cuestión que era solamente marcada por ser gay, sino que también había personas seropositivas que estaban atravesadas también por otros ejes de opresión, ¿no? Había transexuales, latinos, drogodependientes, negros, trabajadores sexuales y más. Así que
al menos esta primer característica que también se menciona en la lectura y que forma parte de ACT UP es una cuestión muy importante porque surgen alianzas entre todos estos grupos que tienen una demanda en concreto que va desde la desestigmatización hasta el acceso a medicamentos que en ese entonces, habría que recordar, eran muy caros y solamente determinadas poblaciones con cierto sector adquisitivo podían adquirirlos. Entonces, al tener todas estas demandas y justo con la forma en la que el SIDA empieza a ser esparcido en los medios de comunicación, en el discurso, pues es que todas estas organizaciones reaccionan ante ello a partir de distintas posturas y también con una manera muy interesante de protesta, que es la ruptura con aquellas formas respetuosas y asimilacionistas como la rabia, la denuncia directa, el acuerpamiento del espacio público. Por ejemplo, en esta foto es parte de una demostración que hizo el grupo de ACT UP en California, donde las personas iban y se acostaban en la calle, trazaban la figura del cuerpo como las que muy parecido a lo que vemos en las películas de, bueno, pues sí, de criminología y todas estas. Bueno, y la pancarta, ¿no? Que es una denuncia del recorte al presupuesto destinado para el VIH. O sea, una manera metafórica, ¿no? De decir que nos están matando al tener este recorte o al implementarlo y que de alguna forma se está llevando muchas vidas que incluso la cifra es incalculable, ¿no? En el sentido de que ante esta falta de insumos sanitarios y también aunado al desconocimiento, pero incluso a la omisión directa por parte de las autoridades y de la política en ese entonces, de las autoridades políticas, es que estas organizaciones, de alguna forma, desde una cuestión no solamente local, porque lo va a trascender también a nivel nacional e internacional, van a romper con las estrategias que de alguna forma, desde la década de los 60 con algunos movimientos sociales, pues no estaban un tanto a favor de estas. Y esto pues tiene que ver un poco con las cuotas de representación política, que de alguna forma tuvieron que modificar el discurso para poder entrar dentro del sistema político, pero también de un sistema económico, y que pues ya no tenían este potencial crítico o incluso creativo de pensar otras maneras de irrumpir en el espacio público y de utilizar el propio cuerpo, la cuerpa, para poder generar un mayor impacto en la sociedad e incluso en las alianzas que se pudieran llegar a tener con otros colectivos. Bueno, también quisiera escucharles qué les pareció como este primer apunte de la crisis del SIDA que menciona Javier Sáez, o cómo es que lo podemos pensar también hoy día ante, pues sí, o sea, justo cómo es que sigue habiendo mucha esta estigmatización y marginalización y cómo es que de alguna manera puede irse relacionando con la teoría queer. ¿Qué piensan? Dice... Ah, Abraham, siguen siendo caros, pero que haya recursos públicos destinados a ello hace pensar que no. Justo. Aún así, sigue siendo un privilegio, pues el desabasto sigue existiendo en pleno 2024. Claro, o sea, el desabasto que incluso se puede observar en qué tan centralizado está, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, si bien están Clínica Condesa y también la que está en Iztapalapa, y no sé si es el IMSS o el ISSSTE el que también distribuyen estos medicamentos, pero sé que en otras ciudades, al menos aquí en México, eso no hay. O sea, no existen y tienen que moverse como a otros lugares, principalmente urbes, en donde sí está esta distribución. Em, ¿Alguien más quisiera aportar a esta parte del primer hito, que es la crisis del SIDA? A ver en el chat. Justo muchos migran. Ajá, exactamente, por el tratamiento. Sí, adelante, Carlos. Ah, Carlos y después. Ah, Naomi. Vale. Y después Naomi. Marina, creo. Y luego Jesús. Ok, ya tenemos varios. Perfecto. Pues a mí me parece muy interesante cómo se comenta, este, eh,
digamos, me metí a leer un libro hace tiempo que me llamó la atención que se llamaba Abolir la familia, Ujú, en sí. este contexto de cómo cambiar la forma de pensar, ¿no? De cómo interactuamos. Y ahí hacían referencia a un libro que se llamaba La cuestión gay, está escrito en los 70s. Y se me hizo muy interesante que antes de la aparición del VIH-Sida y de que fuera un tema, había, digamos que mucho, como se puede decir, como mucho análisis teórico sobre el papel de la homosexualidad en la sociedad, desde la parte muy académica, sociológica y filosófica, y que de cierta forma, cuando el tema del VIH irrumpe internacionalmente, como que todos los esfuerzos se abocaron en el tema de salud, ¿no? Y que digamos que las discriminaciones o prejuicios que había antes estaban, por así decirlo, combatidos académicamente o estaban siendo radicados con información, con artículos, etcétera, pero ahora se trasladó todo al tema de salud, se convirtió en un nuevo estigma, encapsuló todos esos otros prejuicios que ya existían. A mí me llamó mucho la atención que también como que toca fibras muy sensibles a quienes somos más viejitos, este, porque todavía nos tocó vivir una época en la que el VIH no tenía cura y era progresivo, no había manera ni siquiera de detenerlo. Entonces sí, digamos que a mí también ahora como viendo el pasado que no había conocido antes del VIH, viendo también lo que sucedió o ha sucedido con algunas como colectivos o asociaciones civiles que digamos que tratan de mantener una agenda, bueno, no sé, la gente es libre de, pero yo a veces soy muy suspicaz o paranoico. Por ejemplo, gente que tiene asociación civil en defensa de las personas que viven con VIH y buscan erradicar la discriminación. Y esa misma persona es como la líder o coordinadora de otro tipo de actividades que son de alto riesgo de contagio, ya sea saunas, lugares de encuentro. O sea, es como, a mí me parece incluso hasta paradójico que dónde está la línea de si yo estoy promoviendo esto para que me caigan en la otra asociación, los acompañamientos o de qué va, pero sí creo que hasta cierto punto, digamos, bueno, hoy salió en la mañanera, ¿no? Que el gobierno gringo le da dinero a asociaciones civiles para que hagan política en México. O sea, como que también a mí me ha dado la impresión que con avances de información, de educación, médicos, ha habido asociaciones civiles que ven reducida su margen de acción y entonces eran de manera muy turbia, creo yo. O sea, siempre va a ser necesario el apoyo de la sociedad civil porque no es suficiente con lo que hay de gobierno y no es suficiente con lo que hay de iniciativa privada, porque si no tienes el dinero te quedas fuera y ya. Este, pero sí me parece interesante cómo, o sea, cómo las ventajas de haber tenido un tratamiento que evita que sea un padecimiento crónico como sentencia de muerte ha generado que quienes antes protegían ahora busquen otros medios. A mí me parece pueden ser riesgosos para la idea, ¿no? O sea, que ahora es más común que veas lugares, prácticas que propician el contagio, o así, ¿no? Básicamente. Entonces es donde entra como también para mí, como esta cuestión. Qué mala onda que tengamos el privilegio de tener tratamientos ahorita y que hagan fiestas de interacción, riesgo, cuando hace 15, 20 años era muy crítico, muy doloroso para quienes teníamos amistades, ¿no? Pasaron por eso. Entonces sí, es como una cosa que luego no sé si soy boomer, no sé si soy, o sea, si son cosas que pueden complicar, ¿no? La propia integridad de tu forma de ver las cosas. Sí se me hace muy interesante cómo se va recapitulando
Creo que en sí, como en el tema de la colectividad, la diversidad, la aparición del VIH es un hito así súper fuerte porque generó muchas vertientes de estudios, de academia, de interacción social, de organizaciones. Pues creo que es importante ver todas las perspectivas. Sería mi aportación. Ay, muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que mencionas muchas cuestiones, ¿no? De cómo es que todavía al menos, o sea, el SIDA y el VIH siguen marcando como una especie de, pues, no una política, sino más bien su aparición todavía es una constante, al menos entre la comunidad y también cómo es que se van concretando, pues, todas estas luchas que no solamente están en el espacio de las organizaciones civiles, sino que también cómo es que el gobierno incide con ellas para que de alguna manera sea un tema de salud pública y que tal como menciona aquí también Abraham, ¿no? En un comentario que nos hace aquí en el chat, no sea una cuestión tanto de un tabú y justo, o sea, me parece que también va un poco relacionado con lo que menciona Javier, ¿sabes? En el texto, ¿no? Que desde un primer momento, o sea, se homosexualizó la enfermedad y de alguna manera eso empezó también a generar entre las mismas comunidades una especie de acercamiento, no solamente a través de la academia o de la cuestión política, también filosófica y reflexiva. Pero bueno, escuchamos a Naomi, por favor, después Marina, Jesús y terminamos con Gonzi para que nos dé tiempo de las otras diapositivas, al menos en este primer bloque. Adelante, Naomi. Hola, soy Sebas. Me ¡Ay! prestaron, Hola, Sebas. me prestaron la cuenta. Solo vine a agradecerte mucho, primero que nada, y a ver cómo andaban. Ya vi que andan muy participativos todos. Sí, espero que estén en las próximas sesiones, por favor. Y nada, eh, lamento no haberte presentado. No te Justamente se me preocupes. atravesó una junta. Eh, sí, aquí siempre les vigilo. No es cierto. Pero nada, solo pasaba para ver cómo estaban. Me tengo que retirar porque justamente voy camino al metro. Y pues nada, nos vemos en las próximas sesiones. Claro que sí, Sebas. Muchas Bye. gracias. Nos vemos. Con cuidado. Se cuidan, se cuidan. Gracias, igual. Bueno, después de esta intervención de Sebas, por favor, Marina, te escuchamos. Qué divertida interacción. Ay, perdón, perdón, perrita. Nada, pues a mí me parece demasiado interesante toda la situación alrededor del VIH y el SIDA. Justamente, pues de eso va la clase, ¿no? De cómo el VIH es como un detonador para la politización de la comunidad homosexual y de la comunidad en general. Y justamente yo pienso mucho en eso, ¿no? En esta situación del poder, entendido como poder así, pleno, pero también de quién puede hacer las cosas. Eh, Porque no sé, el comentario de, creo que era Mauricio, me trajo a pensar en eso, ¿no? O sea, lo primero es de que pues el VIH se empezó a atender hasta que le empezó a dar a la gente heterosexual, ¿no? Que justamente era la cuidadora y pues no se desconocía efectivamente el medio de contagio y justo, ¿no? Fue como una práctica muy de necropolítica el cómo se atendió el SIDA, ¿no? El cómo se atendió, cuándo se atendió, a quién se atendía y es algo que creo que sigue pasando, como ya comentaron todos, no voy a regresar a eso, pero justo, ¿no? O sea, seguimos en una situación de desabasto y nuevamente, ¿no? ¿Quién se puede atender de VIH? Pues los gays, ¿no? O sea, no los maricas, no los putos, no todo eso, no la gente racializada ni perifizada, porque nuevamente es una cuestión necropolítica, ¿no? De qué gays deseamos, qué gays queremos habilitarles literalmente la vida, pero también lo pienso en esta situación que comentaba Mauricio sobre de lo que podemos hacer, ¿no? Las personas heterosexuales también tienen conductas de riesgo y también comparten espacios de riesgo y sin embargo no se les tacha, ¿no? Pero tenemos mucho una conducta fiscalizadora respecto a las conductas sexuales, específicamente de la comunidad queer. Y justamente pienso, por ejemplo, ahorita que está tan en boga el tema de la salud y los derechos reproductivos o los derechos sexuales,
justamente, ¿no? Nuevamente es una situación de poder, de quién puede hacer las cosas, porque está el derecho al aborto, el derecho pues a los métodos no anticonceptivos, pero cuando hablamos justamente de estas prácticas de riesgo, finalmente también es un derecho, ¿no? Suena, yo sé que puede incomodar muchísimo y que puede tocar justamente, como dice Mauricio, muchas fibras, pero también es mi derecho descuidarme, o también es mi, eso, o sea, descuidarme justamente, así como las mujeres no necesitan ninguna explicación, no necesitamos ninguna explicación para decidir abortar. Creo que una persona que tuvo una conducta de riesgo tampoco tiene que explicar de que no, de verdad, o sea, estaba yo súper alcoholizado, alcoholizada, alcoholizada, fue como algo muy del momento, como para decir, tengo derecho a los PrEPs, ¿no? Me parece que es algo que tenemos que tener muy en cuenta de no fiscalizar las sexualidades de las personas. Wow, eso último que mencionas, Marina, es muy importante, porque al menos, pensaba que tenías otra vez la mano levantada. Bueno, porque al menos sí se conecta mucho. Y voy aquí a relacionar dos cosas. Lo que mencionabas al principio sobre el poder, que también va a ser parte, ¿no? De lo que van a retomar las teorías queer a partir de Foucault, de cómo él concibe el poder, que ya no necesariamente es una cuestión jerárquica, que venga desde el Estado o desde las instituciones hacia las personas, sino es una red de relaciones en la que están insertas discursos, prácticas, dispositivos. Es algo un poco más complejo que simplemente la cuestión de aceptar lo que la otra persona diga y de alguna manera realizar esa conducta, ¿no? Un poco esta definición un tanto desde Weber, pero más bien el tema del poder que también reside en las prácticas locales y en los movimientos sociales, justo al pensarlo desde otra lógica y no desde quién tiene el poder, sino cómo es que se ejerce el poder y no necesariamente a partir desde la institución o desde el Estado, sino también desde nosotros mismos. Entonces, creo que eso es muy importante y que al menos se puede también observar un poco aquí, ¿no? En ACT UP y cómo en estos colectivos de alguna manera se van desafanando de todas estas formas respetuosas, de cuotas, de representación política muy enmarcadas dentro de la democracia liberal representativa, sino que más bien es una cuestión de crítica y de romper con esta forma incluso tan jerarquizada de entender al poder. Y por otro lado, también retomo esto último que tú dices, ¿no? Ese derecho también a descuidarme y que siempre está esta victimización constante, ¿no? Al menos de, bueno, es que si te infectaste fue casi casi tu culpa y tú eres el que siempre condena todo. Tú eres como todos estos males, ¿no? Un chivo expiatorio, por así decirlo, de la sexualidad y que de alguna forma, ¿por qué no se hace lo mismo con las personas heterosexuales? Y también, ¿por qué habría que como amparar todo esto ante una justificación que bien mencionabas? Entonces, creo que esa parte de fiscalización de la sexualidad, pero también de la biopolítica que se da detrás de esto y, bueno, la necropolítica que van también mucho de la mano, justo se puede observar mucho con lo que sucedió en la crisis del SIDA y con lo que hoy día también pasa, ¿no? Con el tema de quién puede tener acceso o dónde están esos suministros y por qué en esas ciudades y no en otras, ¿no? O sea, también habría que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es la geografía por la cual se mueven todos estos intereses políticos y se vehiculan a partir de la distribución de estos medicamentos y también del interés que hay en las instituciones de salud local alrededor de esto? Pero igual también lo vamos a ir relacionando poco a poco. Muchas gracias, Marina. Jesús, por favor. Sí, yo pensaba que a mí la verdad es que cuando leía justo la forma de que trabajaba Acto, me recordó mucho a la forma en la que trabaja, seguramente ustedes conocen también a Alain Pinzón, y Vive Libre. Y bueno, yo personalmente tenía de pronto, aunque le tengo muchísimo respeto y todo, el tema de la violencia como que no es algo que, en la forma en la que se manifiesta de pronto, por ejemplo, frente al IMSS o cosas así, pero me parecía muy interesante, pues es que ha sido la forma en la que al final se consiguen cosas, siendo muy estridente y como al final
para no pasar de la necropolítica a una biopolítica donde nosotros, pues bueno, donde las personas que viven con VIH estén sometidos a un control del Estado, porque lo que conozco de biopolítica, que no es mucho porque soy más bien ingeniero, entonces no soy tanto de las áreas sociológicas, la salud pública está como, eh, o puede estar peligrosamente ligada a temas de biopolítica, el control de tu salud, eh, y, y tratar de gestionarte desde el poder tus libertades individuales. Entonces, la verdad es que la lectura me hizo apreciar aún más, o sea, ya fuera de que no coincido con algunos de los métodos, la verdad es que tiene todo mi respeto, toda Alain Pinzón y también toda la generación que de nuestros, bueno, creo que en el caso de la mayoría de nuestros mayores, que perdieron muchísima gente, cuando estuvo la pandemia, grupos de amigos y redes sociales que fueron diezmadas, ¿no? Y que la gente no sabía, me acuerdo, alguna persona me decía, pues yo no entiendo por qué yo estoy vivo, porque todos mis amigos, y primero cayó uno, y luego cayó el otro, y luego no sé qué. Este, y bueno, también me admiro de la resiliencia que tuvimos para volver algo que fue esa adversidad tan tremenda en algo, en una red, en un movimiento que en su momento nos unió. Yo tengo duda de si nos sigue uniendo con la misma fuerza. Perdón, a lo mejor desvié mucho, era mi participación. No te preocupes, aquí estamos para reflexionar y también para debrayarnos, ¿eh? O sea, ustedes no se limiten. Pero bien mencionabas, ¿no? Esta parte de la vía institucional y cómo es que a partir de otras formas que incluso rayan en la violencia, pueden ser una cuestión que se debate, ¿no? Entre los movimientos sociales. Juy, también sería interesante qué ideal o incluso qué grupos de alguna manera sí pueden encarnar este ideal de violencia y cuáles otros no. O sea, ¿por qué el Estado, al utilizar a la policía como medio, o sea, para legitimar no solamente el consenso, sino también mediante el uso de la fuerza, por qué eso sí está mejor visto que los movimientos sociales que a partir de ciertas demandas de alguna manera a partir de la vía de la violencia o incluso por qué lo denominamos a partir de violencia y no desde otros conceptos, empieza a ser estigmatizado? Aquí ya también están como los comentarios, entonces ya le vamos dando un poco a la reflexión por parte de mi celeridad, pero también Gonzi tiene la mano levantada y después leo lo que está en el chat, ¿va? Oli, perdón, voy en movimiento. Voy a intentar estar en la cámara en la medida de lo posible. Voy a un poco comentar a partir de mi experiencia en la piel, más que de lo académico, porque creo que la academia y yo pues tenemos nuestra relación un poco extraña. Eh, yo creo que definitivamente lo que me ha tocado vivir un poco desde Tapachula, en Chiapas, en relación con el VIH, es que realmente, como lo han comentado otras antes que yo, otras y otros y otras, no, para no dejar a nadie fuera, es que realmente sí, el acceso universal en realidad, así como otras estrategias que se han hecho alrededor del VIH a nivel mundial, nacional y lo que sea, han resultado de alguna manera inefectiva y la verdad es que se sigue mermando a población que está un poco fuera de la hegemonía, ¿no? Y también, si bien la crisis del SIDA ayudó a hablar de diversidades, de disidencia, de lo queer que se ha ido colando de otras formas a lo largo del tiempo, siempre ha sido la prevalencia de cierta letra en específico, más que de toda la diversidad. Porque por la misma naturaleza de la infección, no estoy diciendo que no se considera toda, simplemente que creo que aquí hay ponderancia de unas letras por sobre de otras.
y tiene que ver por la misma particularidad de la infección. Eh, creo que también hablando un poco, conectándolo con el poder, es que, y con otras lecturas que se hicieron en algún otro momento, es que de alguna manera institucionalizar el VIH, así como la diversidad ha viciado algunas cosas. No sé, yo que mi mayor trabajo ha sido en asociaciones civiles, la verdad es que coincido con Tadeo, que comentó cómo hay algunas prácticas por ahí que tiene que ver con lo que se contrapone lo que estamos haciendo, pero creo que hay un montón de prácticas oscuras alrededor de los financiamientos, incluso de las mismas poblaciones, porque no siguen estando muy lejos de las 4H originales, ¿no? Y, y creo que responde a una política que tiene que ver más allá de lo que atraviesa necesariamente o bueno, tal vez voy a pecar de decirlo todo, pero yo creo que eh, si bien tiene una lógica epidemiológica el que se esté trabajando de tales formas, creo que hay otras formas de vincular, o yo creo que ya ha llegado el momento en el separar por completo la lucha del VIH de lo LGBT. Creo que sirvió para poder hablar de lo LGBT, de lo diverso, de lo queer, de lo no buga, de lo no heterosexual, pero eh, se ha viciado el discurso, las formas, las prácticas, las letras, las poblaciones, lo todo, a la forma en la que estamos viviendo actualmente, e incluso ha exponenciado la violencia de algunos espacios LGBT inclusivos a poblaciones que están fuera de lo que las financiadoras buscan en alguno de estos espacios, ¿no? Independientemente si son AC o si son espacios recreativos. Muchas gracias, Gonzi. Bien Ah, mencionas. perdón, una Adelante. cosa más, nada ¿Sí? más para cerrar, perdón. Y creo que la misma ponderancia de las letras lo vemos en la lista de acá, ¿no? O sea, quienes estamos más acá en esta actividad, eh, tenemos como ciertas características biológicas, ¿no? Que podrían de alguna manera reforzar como de en dónde estamos más situadas o paradas algunas. Solo ya, perdón. No, no, no te preocupes. Muchas gracias por la participación y también justo la preponderancia, ¿no? De las letras viene también un poco a partir de la crisis del movimiento gay, de lo que vamos a ver en unas cuantas diapositivas y de cómo su capitalización de alguna forma llevó a la homogeneización y a la centralización de las demandas a una sola, que fue la del matrimonio igualitario, pero también matrimonio para quién, ¿no? O matrimonio para qué. Habría también que reflexionarlo. Muchas gracias. Jesús, Gonzi, dejaron su mano levantada, entonces no sé si quieran comentar algo más antes de leer los comentarios. Ah, bueno, Mauricio, Eli, tienes también la mano levantada, entonces también. Hola, sí, Hola. bueno, me parece un poco preocupante solo comentarlo porque también me parece que es una línea que tenemos que abordar. Me parece preocupante, sino que problemático, considerar que se tiene que desdibujar una lucha o separar de otra. Es decir, sí, la utilidad del matrimonio igualitario como un reconocimiento de derechos o de que la principal población afectada por el VIH son los hombres que tienen sexo con otros hombres o somos los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Sin embargo, plantear que si bien es necesario ampliarla, yo no creo que tenga que desdibujarse y más plantearlo como una cosa de las financiadoras y este recurso que suena más a teoría de conspiración que a verdadera crítica objetiva o sobre las personas que establecen mecanismos no estatales para la garantía de los derechos. En el caso específico de que se mencionaba la Impinson, que efectivamente mucha gente no coincide con sus formas, pero curiosamente son personas que creen que todo lo tiene que resolver papi gobierno desde la perspectiva de que de que papi gobierno puede, no desde una perspectiva de exigirle el cumplimiento de los derechos,
sino, y en muchos casos lo hemos visto, no me refiero a nadie en este chat, eh, casos específicos de gente que solo lo critican para entonces establecer que un partido político lo está haciendo mejor cuando no es cierto, y para borrar políticamente a personas que ponen la cara ante la institución, venga del color que venga, para decir este derecho no se está cumpliendo. Y creo que desdibujarlo desde allí es muy peligroso porque entonces, lejos de entender la complejidad del asunto, es decir, de se nos niega la vacuna de monkeypox porque somos jotos, o porque somos queer, o porque son lenchas, es más bien una cosa que se presta para decir, no, no, ves cómo ni entre ellos se ponen de acuerdo, en lugar de ir a la crítica objetiva, decir, bueno, a lo mejor Alain no debería tener N situación específica, en lugar de invalidar una forma de obtener y de garantizar derechos que además históricamente ha sido la forma, es ir de frente contra la institución y decir, esto no funciona así, y creer que de verdad palmearle la espalda al funcionario y decirle, para la otra que lo hagas mejor, es un poco de olvido histórico, de falta de memoria y de negar cómo las poblaciones que nos consiguieron los derechos los obtuvieron. Muchas gracias. Bueno, no sé, Mauricio o Eli, ¿cómo lo digo? Bueno, muchas gracias por la participación. Justo esta parte, ¿no? Ah, el que te guste, va, perfecto. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Yo creo que esto que mencionas también va muy relacionado, ¿no? Con el tema de desdibujar y desconectar como todas estas luchas en una cuestión solamente incluso segmentaria. Yo creo que más bien parte de la crítica de las teorías queer, al menos en cuanto a la crisis del SIDA, va mucho de que están conectadas, o sea, no es algo aislado, sino que es algo importante de generar en cuanto a distintos colectivos y también de que de alguna forma, a partir de esto, incluso pues la respuesta por parte de las instituciones puede ser más considerada, ¿no? En el sentido de no actuar de forma aislada o en pequeños grupos, sino cómo es que a través de la organización y del debate entre todos estos grupos se pueden llegar a ciertos objetivos que justo pueden ser muy concretos y que en la década de los 80, pues ACT UP también se manifestó en Wall Street para bajar el precio de los medicamentos, que en ese entonces solamente era una farmacéutica y que también eran a costos casi estratosféricos, y que hoy día también, ¿qué podemos reflexionar a partir de ello, ¿no? ¿Cuáles han sido las estrategias o incluso las reflexiones que han promovido todas estas luchas y que hoy pueden ser un espacio de reflexión para no solamente observar el pasado de manera nostálgica, sino recuperar de ello lo que hoy en el presente todavía tal vez puede estar reproduciéndose a nivel institucional o gobierno y que también podemos organizarnos sin necesidad de esto, ¿no? Eso también es algo que justo se menciona mucho a partir de romper con todas estas estrategias asimilacionistas, pero también institucionales, en el sentido de que, ok, entendemos que, bueno, de alguna forma estos espacios se han ganado, pero qué es lo que también se ha perdido, ¿no? A partir de ello y cómo podemos tal vez conectar ambos. Eso también lo vamos a discutir un poco en cuanto a las crisis que van a surgir. Y bueno, estaba presentando, pero Ani, te di acceso como co-host, pero yo creo que ya no puedo presentar el PowerPoint por lo mismo, así que ¿me podrías dar otra vez acceso, por A favor? ver, aguanta. Espérame. Sí, Seguridad. gracias. Mm, ay, no sé. Espérame, lo estoy cambiando todo. Sí, no te preocupes. Es que me dijeron que por la lista y todo eso. Sí, según yo ya. A ver, ¿puedes ¿Ya? checar? Si no para... Sí, sí, ya quedó. ¿Ya? Súper. Ok, va. Muchas gracias. De Ok. nada. Bueno, o sea, voy a leer rápidamente los chats, porque también aquí tenemos... Bueno, Abraham mencionaba, ¿no? Que ningún triunfo social se ha dado por la vía pacífica e institucional, también mucho con esta parte de lo que estábamos discutiendo sobre las formas. Adit puso, a mí lo único que me gustaría comentar sobre este primer apartado sobre la crisis del SIDA es rescatar que el surgimiento de la enfermedad tuvo el poder de aglutinar y empoderar, entre paréntesis, alimentados por varios sentimientos dispares a la vez del terror a la esperanza, cierro paréntesis,
a varios grupos marginados, atravesados por distintas opresiones que literalmente dejaron de existir en el anonimato y al margen de las reglas socialmente aceptadas para tomar las calles y alzar la voz, y sobre todo darle rostros y almas a esta enfermedad que muchas personas heterosexuales que estaban en los más altos círculos sociales del poder no podían ni siquiera nombrar. Rescato también la importancia de la acción directa y sin miramientos que tuvieron estos primeros grupos de acción. De todas ellas se aprendió que las cosas solo existen cuando son nombradas. Esto último que mencionas es súper importante, ¿no? La capacidad de nombrar las cosas para poder de alguna forma generar un cambio a partir de ello, ¿no? O sea, la importancia de visibilizarlo al menos. Y también había otro comentario por aquí. Además de sus bellos nombres para la lista, Carlos Tadeo menciona, mucho de lo turbio que considero que ha sucedido o sucede tiene que ver con la preponderancia del poder económico, cómo los poderes económicos infiltran o cooptan movimientos con el afán de monetizar o capitalizar. Sí, o sea, esta parte también es importante de decir, ¿no? O sea, al final de cuentas, al momento en el que el mercado capitaliza un movimiento social, pues empieza a haber también cierto declive de las demandas o incluso de cómo es que se van atenuando ante ciertos intereses que probablemente ya no sean los del movimiento social, sino los del mercado o los de ciertas autoridades políticas. Entonces, esto que mencionas, Carlos, también es súper trascendente y, ok, va. Bueno, vamos a seguir con las siguientes. Voy a cerrar este bloque de la crisis del SIDA con dos cosas. La primera, pues voy a necesitar ayuda de alguien, por favor. ¿Quién quiere leer esta parte ok, Marina, por favor. Queers, lean esto. Queer Nation. Ser queer no es tener derecho a la intimidad, sino a la libertad de ser públicos, de ser quienes somos. Significa luchar todos los días contra la opresión, la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia de los hipócritas religiosos y nuestro propio odio hacia nosotros. Nos han enseñado cuidadosamente a odiarnos a nosotros mismos. Y ahora, por supuesto, también significa luchar contra un virus y contra todos esos homófobos que están utilizando el SIDA para borrarnos de la faz de la Tierra. Ser queer significa llevar una vida diferente. Panfleto, An Army of Lovers Cannot Lose. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, quería también que ustedes leyeran este extracto del panfleto An Army of Lovers Cannot Lose por parte de Queer Nation, también otro grupo inspirado un poco por ACT UP, que también surge, ¿no? A partir de todo este contexto de la crisis del SIDA y que en el verano de 1990 pues empiezan a entregar como todos estos documentos, pequeños escritos hacia quienes asistieron a la marcha, para de alguna forma también ir visualizando cómo es que lo queer también empieza a politizarse, en el sentido de que ya no hay solamente un posicionamiento respecto a la enfermedad, también hay conexiones con otras luchas, ¿no? Y aquí se puede observar la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia, no solamente de los grupos conservadores, sino también del propio odio que se ha generado dentro de la comunidad, y que de alguna manera es atravesado, ¿no? Por distintas prácticas o incluso estigmatizaciones y marginalizaciones. Entonces, me parece que al menos por parte de Queer Nation, esta cuestión empieza a ser muy resaltada y que de alguna forma la crisis del SIDA sirve no solamente para poner en duda al sistema sanitario y de alguna manera alzar la voz, sino también otros ejes de opresión que van a estar también relacionados con la manera en que colectivamente se pueden ir configurando diferentes espacios de lucha y también la concreción o incluso la búsqueda de ciertas demandas. Bueno, esta es como el panfleto. Y también, ya para cerrar un poco este primer bloque de la crisis del SIDA, quiero relacionar la lectura de Javier Sáez con otros dos textos que al menos a mí me parecieron muy interesantes y que pueden darnos también una interpretación muy rica sobre el SIDA. El primero es Susan Sontag, fotógrafa, escritora, una pensadora estadounidense también muy importante para esa época, y justo ella publicó un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas o El SIDA y sus metáforas, y en este texto lo que ella describe es cómo es que la enfermedad, el cáncer, el SIDA, de alguna forma en la sociedad
si lo pensamos como una metáfora, terminan por generar una criminalización de manera individual hacia la persona y que también esto trae consigo toda una serie de estigmas de lo que debe de ser una vida saludable o de lo que debe de ser una vida ideal, en el sentido de que el contagio se trata de incluso canalizar, ¿no? A través de prácticas que siempre están constantemente con este velo de seguridad y que al menos eso genera también como una forma de distanciamiento entre pues las personas que están enfermas y los sanos, ¿no? O sea, se generan nuevamente estas dicotomías para justificar estas relaciones discursivas y también de poder en el plano institucional médico, pero que también al menos en la cuestión política se pudo observar mucho a partir de la crisis del SIDA. Y por otro lado, traigo a Paul Preciado, porque en este último texto que lanzó del Dysphoria Mundi, hay un apartado muy interesante en donde él relaciona tres enfermedades: sífilis, el SIDA y el coronavirus. Y justo lo que él menciona es que también se puede entender un poco a la sociedad a partir de cómo gestionan una pandemia, ¿no? Bueno, el contagio de sífilis en Europa en plena modernidad y renacimiento como una cuestión que también va a ser muy crucial en cómo se van a clasificar los cuerpos y también la forma en la que este contagio va a estar también expresado en la racialidad de los otros, o sea, no de los otros blancos europeos, no, de los otros. Y también justo menciona el tema del SIDA como una cuestión en la que, pues como ya bien mencionábamos, ¿no? O sea, al menos en los 80, con la implementación de políticas neoliberales y también de este desmantelamiento paulatino del sistema de seguridad social, pues empiezan a crearse todas estas fantasías o mitologías sobre cómo es que surge la enfermedad y ello va a catapultar como todos estos chivos expiatorios que van a ser los condenados por traer la enfermedad, por portarla, y son ellos a quienes se les debe de sacrificar, ¿no? Mucho en esta cuestión biopolítica. Y justo con el tema del coronavirus, al menos lo dejo un poco como reflexión hacia el final de la sesión para que podamos ver los otros dos bloques, de cómo es que el coronavirus también, ¿no? Marca un antes y después, no solamente en la política sanitaria, también en la forma en la que la cotidianeidad es vivida. Y me parece súper importante que al menos hacer este tipo de reflexiones, pues puede también dejarnos un terreno interesante por el cual la enfermedad o lo que se considera enfermo dentro de la sociedad, pues también va a estar observado como una amenaza y que esa amenaza también metafóricamente se puede traducir hacia una cuestión política, ¿no? O sea, la amenaza de los diferentes o aquellos que no son como nosotros entendidos como una amenaza. Y cierro con esta frase de Preciado que dice: la gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de comunidad, una comunidad que se ve amenazada, ¿no? Por este virus y las fantasías inmunitarias de una sociedad. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. Y claro, no está desconectado, ¿no? O sea, no es que al momento de gestionar una pandemia y de que termine o finalice en el argot médico, no implica que no haya conexiones entre estas. Al contrario, sigue habiendo como todas estas relaciones entre la cuestión, no sé, de la crisis del SIDA con lo que sucedió en el COVID en cuanto al tratamiento de la enfermedad, el poco interés en un primer momento por parte de las autoridades públicas, en el estigma que también se genera, ¿no? Por ejemplo, en el COVID hubo mucho como este discurso en un primer momento en las redes sociales de, pues los que van a fiestas son condenados, ¿no? Porque ellos van a traer la enfermedad. Y entonces se genera también como nuevamente toda esta visión, ¿no? Ellos versus nosotros. Bueno, con esta parte cierro. Digo, también al final de la sesión vamos a abordar estas tres cuestiones, así que si tienen algún comentario o reflexión, ya hacia el final también lo vamos a ver. Bueno, segunda crisis, la crisis del feminismo. Es interesante cómo es que en la década de los 80s también hay una sensación, un sentimiento de ruptura en el debate académico, pero también en los movimientos sociales
que pues muchos categorizarían, ¿no? Que tradicionalmente se categorizaría como la segunda ola del feminismo, que de alguna forma apuntala una crítica hacia los roles de género, pero que al menos la cuestión del sexo y de la biología queda como un tanto a un lado, ¿no? En el sentido de que el énfasis está en los roles y en el género, pero también otros ejes de de opresión son dejados de lado, y es a partir de esta denuncia que los grupos de mujeres lesbianas, chicanas, negras y transexuales van a empezar a generar una reflexión, pero también una denuncia por parte de este feminismo blanco, heterocentrado, de clase media y eurocéntrico, que también está muy implicado en la forma institucional de pedir estas demandas, ¿no? En las cuotas de representación política, en las buenas maneras de protestar, en la cuestión de hacerlo de determinada forma, y que también esto va a provocar como una especie de crítica de cómo es que la amenaza a la banda o la mala imagen de las mujeres podía ser perjudicial para este movimiento, ¿no? También es importante matizar que, o sea, hay muchos feminismos, entonces justo es importante decir que al menos lo que se menciona en la lectura es que la crítica que surge a este feminismo blanco y con tendencias universalizadoras, de alguna manera trata de eclipsar como las diferencias para hacer que el género sea el único factor por el cual se generan todas estas opresiones, pero más bien es una cuestión muy interrelacionada en donde se van dando como una especie de juego todos estos grados o intersecciones, ¿no? Entonces, al menos lo que se va a criticar no solamente es la falta de visibilidad y representación por parte de estos grupos segregados, sino la omisión de los factores como la clase social, la raza o la orientación sexual, como una, pues sí, como una especie de falta o de ausencia dentro de este discurso hegemónico. Y también a la par surgen los movimientos intersexuales, en el sentido de que había mucho esta crítica, ¿no? Por parte de Estados Unidos y de algunos países europeos de la mutilación genital en comunidades en África, por ejemplo, pero no se veían, como dirían de manera un tanto coloquial, no se veían a sí mismo el ombligo, en el sentido de que al momento de la asignación de género del bebé o del sexo, cuando nacía, si es que había órganos que pudieran ser más grandes que otros, se procedía a la mutilación. Entonces, todos estos grupos empezaron a reunirse también y de alguna forma a compartir estas experiencias para apuntalar también desde esta cuestión postcolonial, cómo es que al menos sí se denunciaba esto en el plano internacional, pero había un debate casi nulo en la cuestión interna. Entonces, me parece importante aquí mencionar que pues la crisis del feminismo también fue un terreno de cultivo para poner para poner el acento en otros ejes y no solamente, y no hacer que estos sean el principal centro de atención, sino más bien ver cómo es que van interrelacionados. Y bueno, dentro de las rupturas críticas, también quiero traer a la mesa a tres pensadoras, a Gloria Saldúa, a Audre Lorde y a Monique Wittig. Sé que el programa está muy enfocado en el tema, bueno, en las teorías queer que surgen en Estados Unidos y en Europa, pero Gloria Saldúa siento yo que conecta muy bien, no solamente con esta crítica hacia el feminismo blanco hegemónico, también en la cuestión de cómo es que se vive la sexualidad, ella siendo hija de migrantes mexicanos en Texas, con la colonialidad y con la raza y con la clase social, ¿no? Entonces, ella lo que va a proponer es justo pensarnos en términos de fronteras. O sea, no solamente la frontera es una cuestión geográfica en donde se dividen los estados-nación a partir de la modernidad, también la frontera es una cuestión sexual y de género en la que se encapsula a las personas y el hecho de trascender esa frontera entonces conlleva a un castigo, a una vigilancia y a una sed de normalización por parte de la sociedad.
Gloria Anzaldúa también no va a criticar a la par del movimiento feminista al movimiento chicano por la misma exclusión u homofobia que tienen, y justo ella va también a abordar o incluso a reflexionar en el concepto de jotería como una forma disruptiva de cuestionar todos estos discursos que están atravesados por la clase, por la sexualidad, por el género, y que de alguna manera marcan un exceso en cuanto a la representación o incluso a la forma de generar esta comunalidad. En segundo lugar, pues mencioné a Audre Lorde en cuanto al tema de la poesía y las emociones como una forma de politizar las demandas o incluso todas estas insatisfacciones y críticas contra la razón universal, que se pretende también una razón blanqueada, en el sentido de que lo único que es válido o que se es validado es aquello que se considera o que se reflexiona a partir de la razón. Por ende, todas las emociones y todos los afectos son dejados a un lado, y lo que va a hacer Audre Lorde en sus trabajos y también en su activismo es decir, no, o sea, la poesía, las emociones son también factores muy importantes que al menos los movimientos sociales deben de considerar para pensarnos desde otras lógicas y desde otras formas bueno, de generar comunidad. Y justo tiene como un poco este texto de las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, y también si hacemos un poco de relación con lo que estábamos viendo acá en las crisis del feminismo, pues tiene mucho que ver con esta forma institucional de hacer las cosas y que sea entendida como la única forma de hacerlo. Bueno, yo creo que también este texto de Audre Lorde de alguna forma apuntala a que, pues si bien esa casa puede ser formada a partir de determinados discursos o ciertas instituciones que pueden posibilitar el acceso y la representación, al final, si se quiere pensar de otra forma o incluso de una manera creativa esta lógica de la liberación, pues no serán suficientes. Eso que ya el Estado o que al menos desde el sistema capitalista se está pululando o se está propugnando. Y en tercer lugar, Monique Wittig, cuando también, aquí tengo el texto, aquí está, justo pensar la heterosexualidad como una institución era algo que al menos no fue tan mencionado o no era un discurso tan cotidiano entre esta segunda ola del feminismo, y que pues en el pensamiento heterosexual y otros ensayos, ella va a afirmar, bueno, o sea, si pensamos que la heterosexualidad de alguna forma no solamente es una manera de vivir la sexualidad, sino también es una institución en la cual a las personas desde muy pequeñas se les orilla a tener pues determinada elección de pareja, y que se puede ver en los medios de comunicación, en la representación pública o incluso en la cotidianeidad misma. Podemos hablar de que existe un contrato heterosexual entre estos dos binomios, hombre-mujer, que se ajustan a esta necesidad de la reproducción sexual para seguir perpetuando no solamente el sistema social, sino también económico, que están conectados. Y por eso, cuando afirma también un poco en la década de los 80, no recuerdo el año exactamente, pero fue en un congreso, de que las lesbianas no son mujeres, lo hace en ese sentido de criticar como estos binarismos de hombre-mujer y cómo es que, al menos discursivamente, se conciben para la reproducción sexual como único fin y la reproducción de capital, ¿no? Bueno, esto por una parte en el segundo bloque. Ya casi vamos a la mitad, entonces quisiera escuchar tal vez unas 3 personas porque son 6:28 y nos falta lo del movimiento, bueno, la crisis del movimiento gay y Foucault. Entonces, no sé si alguien tenga como un comentario, pregunta. ¿Sigue quedando claro? ¿Sí? Bueno, voy a seguir, ¿va? Y ya al final, si quieren, seguimos con los comentarios y las preguntas. Si quieren que vuelva a una diapositiva, también me avisan. Ah, hay un comentario en el chat. Ah, ok, perfecto. Gracias, Abraham. Va. Ahora, crisis del movimiento gay. Bueno,
En el texto, Javier Sáez menciona mucho esta parte, ¿no? De cómo es que se piensa tradicionalmente que el movimiento de liberación gay empieza, o bueno, no empieza, sino que más bien Stonewall en los 60 marca un hito para el movimiento y también para la representación pública e insertar el tema en el debate. Pero, ¿qué sucede 20 años después? Bueno, 20 años después, justo también muchas personas empiezan a darse cuenta que una letra en específico empieza a ser asimilada dentro del propio sistema capitalista a través del mercado y también de la distribución de los espacios en, no sé, en saunas, bares, clubes, como que esta comodificación del movimiento se traduce en cómo es utilizado a partir de la mercadotecnia o incluso de la publicidad para hacer una cuestión, Jesús dice pinche G, justo también los queer lo afirman. Eh, por lo que pasa en cuanto a la fragmentación de las demandas, ¿no? Cómo es que se va consolidando poco a poco una identidad gay y una identidad entendida en términos, pues, herméticos, ¿no? Casi un tanto cerrados, como una especie de checklist en la que solo se es gay si se consume en ciertos lugares o incluso si se tiene también cierta clase social, ¿no? Cierto estatus, porque bien lo mencionaba Marina, ¿no? Cuando recupero lo que dijo de, o sea, ¿quiénes tienen acceso, ¿no? A los medicamentos, los gay, pero ¿qué pasa con los jotos, las maricas, las bolleras, con todas estas palabras que también utilizamos y que no necesariamente entran dentro de este discurso occidental que muchas veces termina por asimilar una pluralidad de sexualidades en la palabra gay? Entonces, lo que menciona Javier Sáez es que pues todo este tipo de mercadotecnia empieza a generar una moderación en el discurso, pero también en las demandas. Y también es muy importante decir que al menos una en específico empieza a ser la que va a llevar la batuta, que es la del matrimonio igualitario. Aquí tenemos un chat, hasta en la propia de Carlos, hasta en la propia definición de les cuerpes, los autorizados o no para las prácticas gay hegemónicas. Sí, o sea, justo, ¿no? O sea, al menos todo este discurso ignora como toda una cuestión de clase social, de razas, porque también el movimiento gay queda cooptado o asimilado por cierto sector que se identifica como una población principalmente blanca, de clase media o clase alta, que pueda acceder como a todos estos espacios de entretenimiento que también van configurando la subjetividad y la identidad gay, y que aquellos que no entran dentro de esto, entonces son los otros, y se genera toda esta segmentación. Y justo en la cuestión política, esto se puede observar en la asimilación de demandas y en el matrimonio igualitario como si fuera la única demanda y no existieran otras. Entonces, ¿qué sucede? Que se abandonan todas estas críticas que en un primer momento también fueron parte de la liberación, que era la crítica contra la familia, contra el Estado, contra el capitalismo, contra la raza, la clase social, y todo ello empieza a ser atenuado por este discurso homogeneizador y que de alguna forma ignora todas estas otras luchas sociales para enfrascarse solamente en el aspecto de la sexualidad. Aquí quiero leer como una parte que me llamó mucho la atención de la lectura. No he leído el texto de Mark Simpson, pero siento yo que va muy bien con lo que estamos ahorita reflexionando, ¿no? En la página 72, en la crisis del movimiento gay, dice: Mark Simpson expresa este hastío de la homogénea cultura gay dominante en su ácido artículo Los creyentes del sueño gay, en el interior del culto gay al calzoncillo. Y cita: el sentido de diferencia ha sido reemplazado por un protector y cómodo sentido de semejanza cuando sales del armario. En el mundo gay todo es confortablemente igual, vayas donde vayas. Los gays son mejores abriendo franquicias que McDonald's. Por si acaso echas de menos tu hogar cuando viajas o vas por la ciudad, los bares y clubs gays de todo el mundo ponen la misma música y los dueños visten los mismos vaqueros, llevan el mismo corte de pelo e incluso tienen la misma expresión facial.
En el cuarto oscuro se pasan las mismas películas porno americanas y hay hombres de rodillas haciendo los mismos actos que ven en la pantalla. Es decir, hay toda una homogeneidad que de alguna forma es capitalizable en el sentido de que lo gay empieza a ser un nicho de mercado por el cual pues muchas empresas empiezan a llegar y que hoy día pues podemos ver también mucho esto en la marcha, ¿no? O sea, ya, o sea, bueno, los carros alegóricos que también estorban muchísimo y que no entiendo por qué están ahí, o incluso Nike y Sephora y todas estas, que de alguna forma, al ver en este nicho de mercado una redituabilidad económica, lo gay genera un valor en el sentido también marxista de distinción y de cómo es que puede ser reproducido no solamente en la cuestión económica, sino también subjetiva. Y esto va a ser al menos una parte muy importante que las teorías queer van a criticar o a poner incluso en debate, ¿no? O sea, ¿por qué el tema de la identidad tiene que ser algo que sea casi, casi como una armazón y no necesariamente una visión crítica de todos estos moldes que tanto el Estado como el mercado tratan de imponer en les cuerpes y que justo cuando lo hacen siempre es a expensas de un rédito económico o de un control securitario, ¿no? Y bueno, o sea, me parece que también dentro de esta crisis del movimiento gay empiezan a surgir todas estas discursos conservadores centralizados en la respetabilidad gay, ¿no? Un poco también, ¿no? Relacionado con lo que veíamos de la respetabilidad de las mujeres. Ay, Dios, ya me salté aquí. Un poco aquí con esta cuestión de la respetabilidad dentro de los movimientos feministas, ¿no? O sea, ¿quiénes son las mujeres respetables que salen a las calles a luchar y quiénes no deben de serlo porque sus prácticas sexuales casi, casi son repudiables por cierta moral o por cierta visión? Bueno, aquí sucede algo similar, en el sentido de que todas aquellas prácticas relacionadas con cuestiones como la pornografía, el sexo en público, la pluma, la jotería, el sadomasoquismo, el travestismo, el fetichismo, el sexo con adolescentes, la promiscuidad y todas estas prácticas van a ser satanizadas por estos sectores gays que llegan a estos pequeños estratos del poder y de la representación pública y que de alguna forma también van a verse en el espacio público, ¿no? Esta getificación o esta gentrificación de ciertos barrios como el Castro en San Francisco, pues también es paralela o simultánea a todo lo que está sucediendo en esta década de los 80, que como podemos ver son muchas cuestiones, pero que están conectadas y que también tienen que ver con la forma en la que el propio neoliberalismo va insertándose en una dinámica no solamente económica, también de los cuerpos y cómo estos pues van a ser de alguna forma pues capitalizables, ¿no? En el sentido de que hay un nicho de mercado, de que hay como una forma en la que se debe de marchar y siempre con estas marcas, pero que olvidan como toda esta cuestión de luchas sociales ancladas también en otros ejes de opresión, como el racismo, el clasismo, y que al menos desde las teorías queer sí va a ser muy importante esta crítica hacia la asimilación, hacia la identidad o incluso hacia estas maneras respetables de vivir la sexualidad. Bueno, la siguiente. Aquí también quiero meter, o sea, esto no lo... Ah, miren, tenemos dos en el chat. ¿Cómo está eso de la exclusión del sexo con adolescentes? Ah, bueno, yo lo menciona en la lectura, Mauricio, esta parte de las prácticas sexuales. Digo, no detallé o no conozco a profundidad cómo fue toda esta parte, pero justo es como una cuestión que empieza a generar cierto debate en cuanto a las prácticas que son condenables en el espacio público, pero también dentro de la comunidad gay, y que empieza a ser utilizado en el discurso como una cuestión exclusiva o de marginalizar todas estas prácticas. Desconozco esta parte del sexo con adolescentes que menciona también la lectura. Digo, si alguien más lo conoce, pues mucho mejor. Bueno, por otro lado, sí, de nada. Carlos menciona, en la lectura que comenté sobre la cuestión gay, hablan que de aquel entonces a ahora lo único que sigue siendo tabú es la pedrastía, bueno, que es PDF. Perdón aquí mi desconocimiento. Bueno.
justo esta parte, ¿no? O sea, de la condena de las prácticas sexuales, o sea, al menos en los 80s, enmarcaban toda una serie muy diversa, desde la pornografía hasta el sadomasoquismo, el fetichismo, y todo esto enmarcado en lo que debe de ser respetable para, bueno, para el espacio público y que también podría romper, ¿no? Con esta sensación de supuesta normalidad. Por otro lado, también quiero mencionar que al menos en la lectura, al momento de hablar sobre la crisis del movimiento gay, pues también podemos relacionarlo con un concepto muy importante que es el de homonormatividad. Y este concepto lo defino un poco a partir de lo que Moreno y Pichardo mencionan en su artículo de homonormatividad y existencia sexual, amistades peligrosas entre género y sexualidad, al mencionar que es un constructo cultural que convierte a la homosexualidad en un espacio normativizado de disidencia sexual que asume el género como elemento generador de relaciones, prácticas e identidades sexuales y complementa la heteronormatividad a pesar de ponerla en cuestión. Esta parte me parece sumamente interesante. Ay, bueno, aquí ya me mandaron el link de Amazon del libro. Ah, ok. Muchas gracias, Carlos. En esta parte de la homonormatividad, como mencionaba, al menos es interesante cómo es que si en un primer momento, o sea, ya con Monique Wittig podemos profundizar en la crítica de la heterosexualidad como una institución y la heteronormatividad como aquello que debe de ser en el plano de lo sexual y que socialmente se trata de difundir a través de diferentes canales como bueno, como la televisión, la propaganda, las políticas en torno a la sexualidad. Al menos siento yo que la homonormatividad se puede entender también gracias a esta crisis dentro del movimiento gay que busca en la homosexualidad una cierta insistencia en normativizarlo a partir de ciertas características y que de alguna forma también se empieza a considerar no solamente como una orientación, sino como aquello que genera relaciones, prácticas, identidades sexuales y que si bien pone en cuestión en un primer momento la heterosexualidad, termina por generar estos espacios nuevamente de normativización y de exclusión a determinadas poblaciones. Entonces, me gustó mucho esta imagen, es de un museo de arqueología y de archivos digitales. Luego les paso el link ahí en el grupo, donde justo es como un anuncio, ¿no? Como si fuera un limpiador de ropa. Y dice, es azul homonormatividad, da resplandor a la blancura y pues lo que enseña la mamá, ¿no? Que me parece, o sea, lo quitaron, creo que iba a ser como una ropa o algo así. Estas dos líneas que representa el signo de iguales. O sea, esta homogeneización que puede de alguna forma caer en este discurso de supuesta igualdad cuando no se es así tal vez en la realidad. Y también el tema de la blancura. O sea, la blancura también ahí está como una cuestión muy latente en la homonormatividad, porque siempre los modelos son los que vienen del norte global, ¿no? O sea, de Estados Unidos, de Europa, y que eso también va a ser algo que las teorías queer en América Latina van a criticar, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿qué estás diciendo por queer o qué se va a entender por queer respecto a qué contexto que tal vez no sea el mismo aquí en América Latina o en otros países? Y que al menos esta cuestión de la blanquitud entendida no solamente como una cuestión pigmentocrática o sea, de la piel, sino también como una especie de etos o incluso de formas de relacionarse con los demás, va a ser parte también de todas estas exclusiones que se van a generar a partir de la homogeneización e incluso de la homonormatividad y que van a dejar de lado un montón de cuestiones políticas, sociales, raciales, también coloniales y de clase social, ¿no? Entonces, en todo este marco de críticas hacia... Ay, ya me salta Foucault. Ay. De todas estas críticas y de crisis al movimiento gay, y de cómo es que esta respetabilidad se trata de buscar para integrarse nuevamente dentro de la institución o de la heterosexualidad, pues bueno, lo queer se reivindica, que en un primer momento, me imagino que ya tuvieron también esta plática o esta clase, lo queer como insulto
a una posición política y social, ¿no? O sea, lo queer en un primer momento era una frase para insultar a quienes se salían no solamente de la norma sexual, sino también social. Hay registros en los diccionarios de lengua inglesa. Hay una frase que a mí me pareció muy interesante. Se llama Fear of Queer Street o In the Queer Street. Y era como, podría ser sinónimo de que lo queer, o sea, in the queer street, ¿no? En la calle queer, pero que se refería a un espacio en donde habitaban personas de bajos recursos, en condiciones de miseria, pobreza, prostitutas, donde había personas que todo el tiempo estaban tomando, que no les importaba y tenían sexo en público. Entonces, esta cuestión que desde cierta denigración por parte de quienes se asumen desde una normalidad, poco a poco empieza también a ser utilizada en el aspecto de la sexualidad y que al menos en los 80s pasa de ser eso, de ser un insulto, a una posición política y social, y en el insulto incluso está la crítica de la forma en la que al menos estos movimientos de liberación que en los 60s comenzaron a cuestionar muchas cosas, pues ya en los 20 años después empiezan a institucionalizar sus prácticas o sus maneras, y que al menos desde las teorías queer todo esto va a ser un terreno fértil para no solamente agruparse y de alguna manera empezar con los activismos o incluso con ciertas demandas muy concretas, como ya vimos con el tema de la crisis del SIDA, también para que en el aspecto teórico, aunado con lo que sucedía en el mundo y con las crisis que vimos, la del SIDA, la del movimiento feminista y la del movimiento gay, pues también hay como una generación, una general, bueno, se empiezan a generar muchos conceptos y también muchas reflexiones a partir de todas estas experiencias y que van a marcar, al menos en un primer momento, el debate sobre las teorías queer y también cómo es que al menos tratan de generar como una desidentificación de todo esto para construir otro tipo de canales o incluso de maneras de hacer comunidad. Y pues ya finalmente, para poder pasar a la discusión, a las preguntas, ya nos quedan 14 minutos, Foucault y las políticas queer. Miren, de Foucault, si no entendieron mucho, no se preocupen, porque también voy a tener la oportunidad de darles la sesión de Foucault de Historia de la Sexualidad, así que este nada más es como un tentempié, ¿va? Pero sí es importante también contextualizarlo dentro de todo este marco, porque Foucault va a ser muy importante para las teorías queer. Digo, ya vimos lo que sucedió, ¿no? En el plano político, social, económico, pero ¿qué pasaba también en la academia o en la universidad y cómo conecta con las teorías queer? Pues Foucault va a desmarcarse de esta visión jerárquica y también muy tangencial de entender al poder, porque ya no va a ser algo que se tenga. O sea, el poder no es como este libro que yo tengo y que si me lo quitan ya no tengo el poder. No. O sea, el poder es una red de relaciones, discursos, prácticas, instituciones que van a atravesar el espacio social y a los mismos sujetos. Y en este sentido, el poder no es algo que se tenga, sino que más bien se ejerce. Y el poder va de alguna manera relacionado también con otras cuestiones que probablemente en un primer momento, tanto desde la sociología como de la ciencia política, se pensaban muy desde el Estado y desde los partidos políticos o desde lo institucional. Bueno, Foucault va a romper con todo eso y va a decir, no, o sea, también hay poder en lo más cotidiano o incluso en lo que pensamos que está separado de esa esfera estatal. Por ejemplo, en la sexualidad. Y eso va a ser la clave para las teorías queer de pensar la sexualidad como un producto, también dicen dispositivo, ya luego nos meteremos con el tema del dispositivo, no se preocupen, pero ahorita como un producto, ¿no? De complejas tecnologías y saberes que surgen a través de diversas incitaciones, es decir, a través de generar en las personas esta necesidad de conocer sobre su sexualidad y que al momento de que lo dicen, se va a estandarizar o incluso a clasificar todas esas prácticas, esos deseos o incluso esas insatisfacciones, ¿no? Un poco me voy a saltar aquí hacia el cuarto punto,
que es el de la crítica a la hipótesis represiva. Eso también es muy importante de mencionar, o sea, lo digo muy brevemente. O sea, la crítica a la hipótesis represiva es parte de lo que Foucault retrata en la historia de la sexualidad, el primer volumen, la voluntad de saber, en cuanto a que la sexualidad se pensaba, y esto no solamente desde un plano académico, también desde los movimientos sociales, como una cuestión reprimida por parte de la sociedad hacia quienes tenían prácticas distintas a la hetero. Y lo que dice Foucault es, no tanto es así, más bien la sexualidad necesita de todos estos discursos para producir lógicas de saber y de también y de poder para controlar o incluso estandarizar o normalizar todas estas prácticas. ¿A qué me refiero? A que se pensaba mucho que para poder generar este discurso de liberación habría que como incentivar como todas estas prácticas sexuales, pero Foucault siempre fue muy escéptico de eso y decía que la sexualidad es irónico que se piense como este dispositivo de liberación cuando también es un dispositivo que va a necesitar de esas prácticas para poderlas clasificar o incluso para determinar ciertas subjetividades. Por eso es que Foucault va a decir, y esto también lo menciona en la lectura, que el homosexual tiene una naturaleza singular, ¿no? O sea, en el sentido de que antes el pecado de sodomía estaba muy relacionado con la visión jurídica o podía comprenderse a partir de la visión, de esta visión punitivista de practicar de castigar estas prácticas. No obstante, cuando en el siglo XIX la sexología, la medicina, la psiquiatría empiezan a tener o empiezan a considerar como todas estas cuestiones dentro de su discurso científico, o sea, van a nacer la figura del homosexual como alguien que tiene una naturaleza singular, ¿no? Incluso lo mencionan aquí dentro de la lectura como una cuestión incluso bueno, una regulación, como una cuestión que está dentro de la misma persona, casi como una esencia. Entonces, es importante mencionar esta parte porque al menos desde las teorías queer, la aproximación que Foucault tiene sobre la sexualidad y la crítica también hacia este mismo dispositivo va a generar también como una especie de reflexión sobre qué hacer, ¿no? O sea, con la sexualidad, cuando vemos que la misma sexualidad puede ser capitalizada y generar otras subjetivaciones que probablemente reproduzcan todas estas lógicas y que están tal vez muy alejadas de lo que en un primer momento fue criticado, ¿no? Que es este integracionismo hacia el Estado o incluso hacia el propio sistema capitalista. Y bueno, o sea, ya por último, esta cuestión del biopoder, como el poder sobre la vida de una población y que ya muchos mencionaban, ¿no? ¿Qué es el biopoder o cómo es que se puede ver el biopoder y que en la crisis del SIDA pues puede ser muy notorio? El biopoder se refiere a este poder sobre la vida de una población. Y esto es súper importante porque al menos Foucault va a decir también en Historia de la Sexualidad que el Estado nació también con este biopoder. O sea, el Estado necesitaba el control de una población en un determinado territorio y por eso no es casualidad que los estudios de demografía, que las tasas de natalidad y de mortandad hayan surgido a la par. Entonces, ahí podemos observar que al menos tres cuestiones son muy importantes para Foucault. El poder como algo que no se es jerárquico y que no se tiene, sino que va a ser una compleja red de relaciones que se ejerce entre diferentes sujetos. La sexualidad como todas estas tecnologías, saberes, discursos, instituciones o incluso deseos, prácticas eróticas que van a estar conectadas y que van a determinar también ciertas subjetividades y el biopoder como este control o este poder sobre la vida de una determinada población y que con el afán de la seguridad, el Estado va a sujetar o más bien va a sustentar todas estas prácticas. Bueno, ahora sí ya abro el espacio para preguntas, comentarios, no sé, alguna
idea. Más adelante se abundan algunas de las lecturas sobre Foucault, sobre su trabajo en cárceles y hospitales psiquiátricos, su relación con la biopolítica, dice Leonardo. Bueno, sí vamos a abundar en Foucault, no tanto en la cuestión disciplinaria que se puede observar en Vigilar y Castigar, pero eso no está tampoco aislado de la biopolítica. Entonces, si quieres, tomo tu comentario, Leonardo, para conectarlo con la clase que vamos a tener de Foucault, ¿va? Preguntas, comentarios, no sé. Digo, hay mucho todavía, ¿no? O sea, nos quedó el tema de la crisis del SIDA, em, de la, de los movimientos feministas, sobre el movimiento gay, Foucault también. Ah, sí, Alejandro, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Es que no sé si lo vayamos a ver más adelante, igual no me quiero adelantar, pero yo cuando he leído de Foucault siempre como que, obviamente lo mencionan como un eh, precedente, como parte importante del postestructuralismo, ¿no? Que es obviamente una forma de análisis que va a jugar mucho en la teoría queer y en los nuevos feminismos, ¿no? Pero no sé si tú podrías, como, a partir de lo que leímos, definir el postestructuralismo, cómo, o cómo Foucault, a partir de esto que piensa del poder, cambia la forma en la que se analizaba el mundo, por así decirlo, ¿no? Crea una forma estructuralista, y que yo he leído mucho al respecto, pero no sé, yo no siendo de área 3, como que no, entonces, no logro entender bien como cuál es la diferencia, si son cosas completamente diferentes y cómo Foucault, digo que también hay otros autoras, otros autores, ¿no? Pero cómo Foucault parte de este nuevo paradigma, ¿no? Sí, muchas gracias, Alejandro. Esto que mencionas, pues del estructuralismo, ¿no? Y del postestructuralismo, incluso Foucault nunca se definió como postestructuralista. Ya fueron otras personas quienes lo categorizaron ahí, porque Foucault odiaba las categorías y también un poco se puede observar en esta lectura que, o sea, también con el movimiento de liberación gay siempre fue muy crítico en el sentido de no caer nuevamente en estas definiciones, porque al momento en el que tú te defines o alguien se define, toda una relación de poder empieza a ser conectada, no solamente de forma individual, sino también institucional y estatal. Entonces, relacionado con tu pregunta sobre el estructuralismo, bueno, o sea, Foucault en un primer momento también va a ser crítico, no solamente de las lecturas antropológicas de Claude Lévi-Strauss y también de todos estos autores franceses, que de alguna manera trataban de buscar generalidades o como ciertas universalidades en torno a la cultura, a la sociedad. Y lo que va a decir Foucault es no, o sea, más allá de querer indagar en una verdad filosófica, habría que cuestionar este tema de la verdad que se genera desde múltiples disciplinas, no solamente la medicina, sino también las ciencias sociales o la antropología. Entonces, esta cuestión del estructuralismo y de cómo es que la estructura siempre va a tener un peso dentro de lo social, más bien lo que va a decir Foucault es, la estructura no es entendida solamente como institución, sino también como una compleja red de relaciones y que eso va a ser también parte de la crítica que va a dar, ¿no? Al momento en el que se va a desligar de todas estas visiones que trataban de buscar como una especie de universalidad o incluso una cuestión moral, ¿no? Filosófica. Foucault va a criticar también mucho a Kant de cómo deben de ser las cosas y que por ende, al momento de leerlo o de tratar de indagar un poco más, siempre como que queda un poco esa pregunta, ¿no? O sea, Foucault, ¿cómo podría entenderse o en qué lo podríamos clasificar? Bueno, o sea, la verdad es que es inclasificable en ese sentido, ¿no? De que rompe también con esa misma lógica y eso de alguna manera le va a permitir observar el poder como una cuestión horizontal en cuanto a redes y no como algo jerárquico, porque antes, o sea, se pensaba mucho que el poder era una cuestión que iba de arriba hacia abajo, o sea, del Estado hacia las personas, ¿no? Y el poder está en que tú obedezcas tales órdenes o que de alguna manera las instituciones configuren a las personas. O sea, no, Foucault va a ver a las personas cómo es que se van a configurar y no necesariamente a través de las instituciones, sino de los discursos, porque va a decir Foucault, eso es lo que yo puedo observar
cómo es que se va dando entre cada espacio, entre instituciones, discursos, saberes, y que va marcando un efecto de poder. No sé si queda un poco más claro. Sí, 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 súper, sí. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera tener alguna pregunta, comentario. ¿No? Ah, sí, Abraham y nuevamente Alejandro y Abraham. Bueno, Abraham y Alejandro. Hola, Agni. Oye, Hola. solo para cerrar, Sí. estuve buscando aquí como desquiciado el dato, pero fíjate que hace un tiempo veía precisamente un par de hilos que me parecen muy ilustrativos a veces, Ok, pero perfecto. precisamente sobre esta problemática, pues un tanto de la mercantilidad de lo LGBT, Ajá. pero por otro lado el cómo digamos que se hizo homogéneo, ¿no? El tratamiento de la comunidad. Y lo vi específicamente desde la parte de la música. En el caso de los ochentas, Ok. pues digamos que los bares o los espacios públicos donde la gente podía reunirse eran muy hegemónicos. Y pues la mayoría que hasta hoy se ubican en zona rosa. Pero precisamente esto originó que en la zona conurbada de la ciudad, pues ya en los límites con el Estado de México, se generaran lo que hoy serían los sonideros. Ajá. Y entonces grupos como de High Energy, Polymarch y ese tipo de música que precisamente buscan hacer diversa eh, como que esa parte pública, bueno, ese público al que va dirigido, ¿no? Que ya no sería precisamente lo hegemónico dentro de la comunidad Ujú. eh, y que hoy precisamente presenta otra problemática. Porque si bien ya hay una mayor integración, ahora nos enfrentamos al problema de lo heterosexual en estos ámbitos Ajá. y que justo hace unos días veía un hilo también sobre la situación con la Purísima, ¿no? Sí. Que pues se ha visto invadida un poco por las personas hetero, entonces empieza a haber como un desplazamiento ahí de los espacios que originalmente se habían formado pues para este tipo de expresiones que al final pues digamos es ya ahora más libre, pero pues presenta esa problemática. Muchas gracias por lo que comentas, Abraham. Fíjate que esto es interesante, ¿no? ¿Qué nos dirían las teorías queer sobre los supuestos espacios seguros? O sobre hacer espacios solamente para determinadas identidades. Digo, o sea, es pregunta, ¿eh? Está para la reflexión y ya la siguiente clase también lo vamos comentando. Pero esta parte de la guetización y que se puede observar en el espacio público, o sea, también hay que pensarlo, ¿no? O sea, sí estamos viendo aquí teoría y contexto y lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, pero ¿qué pasa en Ciudad de México o en donde estén? O sea, ¿qué hay con estos lugares que se dicen gay friendly o que de alguna manera tratan de jalar a un público determinado por ciertas características y que de alguna forma sigue reproduciendo también estas lógicas de consumo, ¿no? Al menos es interesante, o sea, cómo es que en zona rosa, yo no sé, o sea, bueno, si todos los lugares de ahí son iguales, porque no he ido a todos los bares y a todos los antros ahí, solamente conozco algunos, pero sí es interesante cómo es que al menos sí hay ciertas generalidades en otros lugares. Por ejemplo, si hay, me comentaban unas amigas, ellas son de Francia y me decían, es que aquí en París, o sea, todo está clasificado, ¿no? O sea, si tú quieres ir a un bar gay, nada más buscas bar gay en Google Maps y te salen un montón. Pero también no es solamente bar gay, ¿no? O sea, bar lésbico, ya está bar para osos, bar para twins. Hay como toda una lógica clasificatoria que está relacionada con una cuestión de consumo y de mercado y habría que preguntarse, ¿estos son los únicos lugares en los que se puede socializar a partir de la disidencia sexogenérica o qué se está excluyendo también ahí, ¿no? Entonces, Abraham, tú lo mencionabas con la parte de la música y con los sonideros que de alguna manera caracterizan pues los espacios alejados
de la metrópoli o incluso periferizados de cierta forma, pero cómo es que ello pues también está atravesado por cuestiones de clase social y de raza. O sea, también ahí habría que criticar un poco qué público es el que está yendo y quiénes tienen la capacidad adquisitiva para consumir y qué subjetividades va generando, ¿no? O sea, siento yo que al menos cuando Javier Sáez menciona la crisis del movimiento gay, yo creo que hoy día sí hay muchas repercusiones en torno a ello por la forma en que se ha despolitizado y se ha pensado que la socialidad solamente se puede generar a partir del consumo y no necesariamente de conectar con otras protestas o incluso con otras luchas sociales. O sea, no sé, o sea, es como lo que a mí se me viene a la mente ahorita que mencionabas este ejemplo, Abraham. Bueno, Alejandro, tenés la mano levantada, pero creo que no sé si se te olvidó bajarla o quieres comentar algo. No, sí era otra duda. Vale, gracias. ¿Sí es otra duda? Sí, 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 sí. Sí, adelante. Bueno, y luego leo Sí, lo de ti. vale. Sí, es que más bien que tenía el primera duda de si esto que se habla en el texto de la crisis del feminismo parte de la segunda ola o ves como inicios de la tercera. Bueno, es muy interesante esto que preguntas, porque, o sea, al menos la segunda ola del feminismo, o sea, habría que recordar, ¿no? Que también es un poco problemático tratar de caracterizar como todos los movimientos feministas en olas, digo, porque siempre responden también a una cuestión muy europea o incluso estadounidense de cartografiar la historia. Pero justo, o sea, la segunda ola se sitúa al menos en los referentes feministas anglosajones, o sea, que proceden de Estados Unidos principalmente, desde la década de los 60 hasta finales de la década de los 80. Y de hecho, la tercera ola va a ser la que esté caracterizada por por estos cuestionamientos hacia el sexo y ya no nada más en el género, sino qué tanto discursivamente se va construyendo el sexo y también a partir de qué instituciones, ¿no? O sea, la medicina, la familia, el Estado y con qué finalidades. Entonces, yo creo que lo que menciona aquí Javier Sáez en las teorías queer en la década de los 80, pues podríamos decir que está un poco en tensión estas visiones de la segunda ola del feminismo